Universidad. A debate. Universidad. A debate. Hola, buenas noches. Empezamos aquí un nuevo programa, la Universidad a Debate, tal como está visto en la cabecera. Un programa que a lo largo de unos meses vamos a estar informándoles acerca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una universidad nueva, una universidad que todo el mundo habla de ella, pero que se conoce muy poco. Y a debate, sí, a debate porque vamos a ir programa tras programa tocando todos esos temas que en la mayoría de los casos desconocemos. Queremos que sea un servicio también, que sea divulgativo y sobre todo, bueno, pues que llegue bien a todos los telespectadores. Y hoy vamos a hablar un poco, en este primer programa, vamos a hablar de esa creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esa universidad que en el año 89, tras una ley, se crea, y también vamos a hablar de lo que es la Universidad de Las Palmas y su futuro. Y bueno, y antes que nada, pues voy a presentar a los dos moderadores que van a estar conmigo a lo largo de todos estos programas. Lo tenemos a la izquierda a Manolo Campos, vicepresidente de la Fundación Universitaria y empresario. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Y por otro lado, a mi derecha, que no por afinidad política, sino por situación en este plató, a Domingo Roy, que es profesor de la Universidad de Las Palmas. Buenas noches, Domingo. Hola. Y como no, pues para hablar de la universidad y para hablar de esa creación y del futuro, pues tenemos a dos personas muy vinculadas a esta joven universidad. Por un lado, pues Manuel Lobo Cabrera, que es el actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Y por otro lado, pues Antonio Marrero Hernández, que es uno de los padres de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesor de esta universidad y actualmente presidente de la Caja de Canarias. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Bien, pues yo creo que abrimos un poco el debate y te cogemos a ti, Antonio. ¿Cómo se crea esta universidad? Porque es una universidad joven, pero que costó muchos sudores y lágrimas, ¿no? Evidentemente, es una de las etapas que yo recuerdo con más placer y más orgullo de mi vida. Dediqué 3 años en cuerpo y alma a trabajar por la creación de la Universidad de Las Palmas. Yo era profesor de la Universidad de Las Palmas desde el año 1973. Evidentemente, de ahí me vienen mis buenas relaciones con el actual rector, porque éramos en un paraje desértico de enseñanza, magisterio y empresariales, pues trabajamos conjuntamente en el devenir y en la resolución de problemas comunes. Él incluso fue vicerrector de la Universidad de La Laguna en Las Palmas, y entonces pues nos une una trayectoria paralela, y yo he sido vicerrector con mucho gusto y con nostalgia de su equipo hasta hace poco. Y en este momento pues yo me siento orgulloso de que él siga representando por su honestidad y por su valía a la Universidad de Las Palmas. La Universidad de Las Palmas, que es interesante porque costó mucho crearla, y es una necesidad porque la cultura y la educación es el motor básico del desarrollo de las comunidades humanas. Y evidentemente 2 universidades en el archipiélago canario por nuestra condición archipelágica. Sobre todo porque efectivamente aquí había una población estudiantil, pero que no podía acceder. Que no podía acceder. Entonces los estudios, Canarias siempre ha funcionado durante mucho tiempo con una universidad, la Universidad de La Laguna. Todos teníamos que ir a la Universidad de La Laguna o fuera o no estudiar. Y evidentemente solo existían en los albores del siglo XX magisterio y la Escuela de Altos Estudios Mercantiles y peritaje.
Luego está la Universidad de La Laguna. A partir de los años 60 es cuando en realidad aparecen ciertos movimientos encabezados por diversas instituciones y por élites intelectuales pidiendo creación y la realización de saber cultural y universitario en la provincia de Las Palmas. Entre estas instituciones destaca el Museo Canario. Evidentemente había un planteamiento, en principio, que se mantiene hasta los años 70, de que había que plantearse una universidad regional. Desde la perspectiva de que concentrando los recursos en una sola universidad, pues se podían conseguir mayores resultados y mayor calidad en la investigación y en la docencia. Ese modelo falló. Ese modelo existe en otros países y existe y existía en el País Vasco. Y falló precisamente porque no se supo, no se quiso descentralizar, no se supo llevar la universidad al resto de las islas y especialmente a esta isla que era la más poblada. A partir de ahí, incluso los movimientos ideológicos de izquierda, que eran los que en un momento defendieron la universidad regional, cambiaron de posición. Y eso ya se nota en una famosa asamblea que hubo en el gabinete literario en los años 70, donde personas insignes, ilustres, algunas ya fallecidas, a las que yo quiero rendir honor, como Luis José Ramírez, Carlos Villares, Manolo Bermejo y otros más, pues ya abogan, la famosa asamblea del gabinete literario, abogan por la Universidad de Las Palmas. Luego viene un movimiento de tranquilidad, aunque siempre hay luchas y peticiones básicas por las instituciones políticas, básicamente por otra persona ya fallecida y a que los canarios también le rendimos homenaje y que fue profesor de la Universidad, Pulido Castro, donde se crea el colegio universitario que es el germen básico de la Universidad de Las Palmas. Básicamente ya con un ministro que también fue catedrático de química y pues aparece la Universidad Politécnica en tiempo de Suárez. La Universidad Politécnica por el año 79 pues significa también pues una realización, un incremento de las enseñanzas en Canarias. En el año 76 se venía luchando desde los años 71 por la creación de las facultades económicas y empresariales. Habían pocas facultades económicas empresariales en España. Y entonces pues se llegó a un acuerdo o una imposición. Se crea una facultad en La Laguna con 2 sesiones. Sesión de empresariales en Las Palmas y sesión de económica en Tenerife. Eso fue en el año 76. A partir de ahí ya dije que se crea la Politécnica y luego viene la facultad veterinaria, que también fue objeto de debate y de polémica, que si se cerraba, no se cerraba. También en ese camino se hablaba de una escuela, hubo una escuela de bellas artes y demás. Evidentemente el sentir para crear la Universidad de Las Palmas estaba latente y era permanente en la sociedad canaria. Y en un momento ese sentir se aglutina alrededor del colegio universitario y de la SAPA. Y aparece pues un movimiento que termina en una gran manifestación, la manifestación del 82, que culmina con una reunión en La Palma para dar salida a ese cauce reivindicativo, pero que acaba como Rosario de la Aurora, sencillamente porque no había todavía estatutos de autonomía. ¿Qué hacemos nosotros en el año 86? Nosotros venimos de una facultad de económica y empresariales con muchos problemas y habían cierto malestar porque reivindicábamos calidad, reivindicábamos medios, reivindicábamos docencia, reivindicábamos edificios. Y en eso coincidimos también con los otros centros que habían ya aquí, como era el Colegio Universitario y la Escuela de Magisterio. Y entonces surge un núcleo de profesores básicamente, y algunos políticos y algunas personas insignes de relevancia social, y se crea una comisión promotora de iniciativa popular. Al mismo tiempo, el Cabildo
en realidad pues, también plantea su ley de crear la Universidad de Las Palmas. Eso viene, ya nos estamos situando en noviembre del 87. Esa ley de iniciativa popular, que en realidad tiene un fuertes apoyos de colegios de economistas, colegios de doctores licenciados, colegios de abogados, etcétera, etcétera. En realidad la firman 6 personas, la llevan a Tenerife, la registran. A partir de ahí se empiezan a recoger firmas, se recogen 45 firmas y evidentemente se piden informes al Consejo Consultivo para crear la Universidad de Las Palmas y los informes del Consejo Consultivo son negativos. El otro proceso es si la ley se admite a trámite o no se admite a trámite. Eso es ya entramos ya en el 88. La ley se admite a trámite después de una discusión en comisión, cuál de las dos leyes se elegían, porque habían 2 leyes, había una contradicción, pero uno de los motivos del triunfo de la Universidad de Las Palmas es que hubo una plena integración en la lucha, en el trabajo, hubo un consenso. Nosotros disgregábamos aquellos elementos que eran perturbadores, que evitaran la unión para el objetivo común. Y al final, pues, se lucha y lo que hace la comisión es confluir las 2 leyes en una sola. Esa ley se toma en consideración, y se toma en consideración básicamente, creo que por todos los grupos, menos por uno, que es la agrupación tinerfeña independiente. Una vez tomada en consideración la ley, yo fui el ponente de la defensa de la ley de iniciativa popular. En realidad lo que yo defendía era la reorganización universitaria, lo que yo defendía el derecho de esta isla y esta provincia a tener una universidad y que las clases más humildes pudieran acceder a los diversos estudios universitarios, pues básicamente eso se defendió y eso pues salió adelante con el apoyo de básicamente todos los partidos. Luego, pues evidentemente que se tome en consideración no significa nada más sino un paso parlamentario. Hubo problemas intentos de parar la ley, pero nosotros ante esos intentos lo que hacíamos era aunar a las masas y aunar las masas a través de una dinámica de reuniones con diversos colectivos. Y esa unificación de masas y ese apoyo empresarial, sindical, vecinal, docente, cultural, universitario, porque en realidad la inmensa mayoría de los profesores se volcaron, terminó con una campaña de marketing muy bien diseñada, sin apoyo público. El apoyo público fue más que nada un apoyo estructural, pero con un apoyo empresarial importante, terminó en la manifestación más grande que ha tenido lugar en la región canaria, que fue un día de júbilo y que terminó con el grito de Universidad ahora sí, y con un manifiesto importante que fue redactado por un historiador, por don Francisco Quintana, en la que yo tuve el honor de leerlo, y eso fue el 19 de mayo de 1988. La ley el proyecto de ley se sigue parando, tenemos que seguir haciendo manifestaciones porque eso crea conflictos en el gobierno. En aquel momento gobernaba el CDS con ATI. Y ante los conflictos tan grandes que surgen, incluso internamente dentro de los partidos, en concreto dentro del CDS, el CDS tuvo una ruptura. El presidente en aquel momento, que no defendía la ley, Fernando Fernández no defendía la ley de reorganización universitaria, pues él ante las presiones pues se ve motu propio. Yo creo que fue una decisión no pensada estoy hablando en términos intuitivos. El 16 de noviembre de 1988 presenta, yo creo que sorprendiendo a mucha gente, una moción de confianza y la pierde. Porque la sociedad canaria estaba muy traumatizada por el tema universitario. A partir de ahí aparece Olarte como presidente, la ley entra en comisión y la ley se discute el 25 de abril
Básicamente, nosotros al mismo tiempo que esa ley sigue todo ese proceso, seguimos haciendo actos en el Pregal 2, actos en la Escuela de Ingeniería, donde lo que intentamos aunar a las fuerzas vivas y teniendo en cuenta que la batalla no estaba ganada y que hay que seguir hasta el último momento luchando por ella. Nosotros ya sabíamos el 10 de abril, porque fue el último acto que hicimos de masas en el Pregal 2, donde intervinieron todos los directores de los centros de Las Palmas y de los decanos, que la batalla la teníamos ganada porque ya habíamos contado y teníamos el 75% de los votos. El 25 de abril se discute la ley, pero en realidad la ley se aprueba en el 26 y se aprueba básicamente con todos los votos de la izquierda y los dos partidos dividen el voto provincial y ya de voto en contra. Básicamente yo pienso que de 59 votos, porque el PSOE mantuvo la disciplina, pero un parlamentario le dimite, el 46 votos a favor, que son el 75% de los parlamentarios, son conscientes de la necesidad real de la Universidad de Las Palmas. Y ahí se crea la... la ley, la universidad se crea básicamente, se aprueba ahí, y en realidad el artículo básico es el 2, que es lo que dice que los centros, la ley no es otra cosa, sino en términos muy simplistas, la ley no es otra cosa sino eso, que los centros se readscriben al restaurado más próximo, y eso significa economía de escala, reorganización y toma de decisiones más cerca de donde están los centros de poder. Y evidentemente pues no se aprobó el 25 porque hay parlamentarios que en ejercicio de su legítimo derecho creen que les afecta a su isla y vetan ese artículo de la ley. La ley se aprueba el 26 y se publica la ley de la organización unitaria, la ley de creación de las dos universidades, o de la Universidad de Las Palmas, es del 5 de mayo del 89. A partir de ahí viene un periodo de convulsión que afecta todo el verano, donde no se hace absolutamente nada. Hay bastantes negociaciones, por utilizar un término dulce, como el ALTE, la comisión promotora, y entonces pues eso termina, se hace presión para que salga un decreto. El decreto de readmisión, el consejero tiene impedimento para sacarlo. El consejero era el profesor Fernández Caldas y el director general era un profesor de Derecho, creo que es constitucional. Hasta tal punto que va a comenzar el curso 89-90 y todavía no se sabe qué va a pasar con la Universidad de Las Palmas. Evidentemente ya en septiembre, el 22 al 23 de septiembre del 89, Olarte dimite el consejero, nombra a don Luis Hernández como consejero de Educación, y Olarte saca un decreto reescribiendo los centros de la laguna que están en Las Palmas a la Universidad de Las Palmas. Eso lo hace el día 23 de septiembre de 1989, y curiosamente ese día se produce una gran decepción porque se reescriben todos los centros que estaban de la Universidad de la Laguna de Las Palmas menos los colegios universitarios. Y entonces cuarto y quinto de Derecho, Filología, Historia y Medicina, pues en realidad pues se movilizan. Yo sigo al lado de ellos, a pesar de que creían que ya yo había conseguido mi objetivo, porque ya empresarial, sigo al lado de ellos, y a la semana siguiente pues se reescribe también el colegio universitario. Evidentemente esa reescripción no quiere decir que no hubiera reticencia por parte de las autoridades universitarias de La Laguna a la existencia de la Universidad de Las Palmas. Siguen resistiéndose ya puntualmente, ya con los últimos sectores, a la creación de la Universidad de Las Palmas, hasta tal punto que hay un periodo antes lo hablábamos en los prolegómenos, de un periodo de dónde se matriculan los alumnos, si la Universidad de La Laguna o la Universidad de Las Palmas. Los directores y los decanos de esos centros de La Laguna de Las Palmas, de la ya creada Universidad de Las Palmas, dicen que se
se matriculen en Las Palmas. Se matriculan en Las Palmas y evidentemente ya ahí aparece la Universidad de Las Palmas, y el hecho más cierto de que esa universidad ha florecido, y con esto termino, es que de 10.000 que tenía la Politécnica, porque la Universidad de Las Palmas es la conjunción de la Politécnica y de los centros de La Laguna en Las Palmas, al año y medio ya habían 21.000 alumnos que dirige el profesor Ruiz Rollo. Ya era el rector de la Politécnica, y luego pues sigue coge la batuta después el profesor don Manuel Lobo, yo creo con mucho ahínco y con muchas ganas, y al que yo le deseo en esta segunda etapa grandes éxitos, porque lo va a tener, porque es un hombre honesto y trabaja mucho por la Universidad de Las Palmas. Bien, bueno, sí, se nos ha acabado este primer tiempo. Yo creo que Antonio Marrero ha hecho una pregunta y una respuesta muy clara. Yo creo que nos ha dejado, pues prácticamente nos ha hecho todo ese recorrido a través de lo que fue y lo que se pasó para crear la Universidad de Las Palmas. Vamos a hacer un pequeño alto. Yo creo que además con los contertulios, los moderadores, tenemos que hablar de más cosas, sobre todo de ese presente y futuro de la universidad. Yo creo que el pasado nos ha quedado perfectamente claro. Antonio, creo que además con una memoria prodigiosa, sobre todo de fechas, que yo para eso soy bastante malo, nos ha dado, pues bueno, lo que fue esa universidad que ya reclamaba la gente y como él decía, no de los años 80, sino incluso del siglo anterior, y esas peticiones que hubo por esa universidad. Un pequeño alto y volvemos de inmediato con la Universidad de Baste. Universidad a debate. Universidad a debate. Bien, seguimos aquí en la Universidad de Baste con Antonio Marrero, con Manuel Lobo, con Domingo Roy y con Manolo Campos. Estamos hablando de lo que fue, o hablábamos de lo que fue la universidad, la creación de esa universidad. Antonio Marrero nos ha expuesto, bueno, pues creo que muy claro lo que costó y lo que se tuvo que hacer para que se creara. Bueno, Domingo, te dejo a ti que hagas la pregunta Yo quería Manuel Lobo. formular una pregunta al profesor Lobo, y es si después de toda esa trayectoria de lucha, de esfuerzo, a 12 años vista del comienzo, 13 ya, para 13, sí es verdad, del comienzo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, si él cree que se ha dado respuesta adecuada a las expectativas académicas que se centraron en este centro de enseñanza superior, y si la sociedad está realmente informada de sus posibilidades, de sus prestaciones y de su existencia propiamente dicha. Y vamos a ver, respuesta académica, yo creo que la universidad se ha cumplido con el objetivo, ¿no? Yo creo que el objetivo más importante es justamente comprobar cómo ha aumentado la cualificación, por ejemplo, de esta provincia. En un informe hecho unos años por el Banco Bilbao, hecho por unos profesores nuestros, ¿no?, se comprobaba efectivamente cómo había aumentado justamente la cualificación de los estudios, y eso permite también pues que en el mercado de trabajo pues puedan acceder personas formadas en nuestra tierra y no importarlas del exterior, ¿no? Yo creo que sí, en ese sentido ha habido pues una respuesta. Incluso también ha habido una respuesta en cuanto a algunas titulaciones que se han implantado en la universidad, que se han implantado también en función de las propias necesidades del mercado, lo que el mercado demanda, porque no hay que olvidar en el fondo que también la educación y los títulos universitarios son oferta y demanda, ¿no? Es posible que la universidad pueda sacar, digamos, gente cualificada, pero también tenemos que ver cuál es el futuro realmente, ¿no? No podemos estar sacando permanentemente personas que luego no encuentran su primer empleo para los cuales se les ha formado. Efectivamente pueden considerarlo en otras cuestiones. ¿Que la población está informada? Yo creo que no. Y creo que no desde el punto de vista de que, bueno, se pide la universidad, se demanda insistentemente, como ha explicado don Antonio Marrero, por la propia sociedad, pero sin embargo ha habido como una desinformación en ese aspecto. Y lo digo en el sentido siguiente: nosotros hemos hecho campañas importantes
con respecto a informar de qué es la universidad, qué se estudia en la universidad, dónde está la universidad. Y lo hemos hecho en parte porque percibimos que una gran parte de la población sabe que tiene universidad, pero muchas veces no saben ni lo que se estudia, ni los títulos que hay, y realmente pues mandan a sus hijos a estudiar a otras universidades y luego se enteran al cabo del tiempo, porque han pasado algunos casos, de que efectivamente esa titulación existía. Por ello es por lo que un poco estamos haciendo pues sobre todo en estos momentos en que se está produciendo la prescripción y que la selectividad es el día 12, 13 y 14 y que luego en julio tienen que matricularse, pues estamos desplegando una campaña informativa. Por un lado, para mostrar al conjunto de la sociedad cuáles son los servicios que la universidad presta, qué titulaciones tiene, cuáles son incluso nuestras condiciones para alumnos, por ejemplo, que puedan venir de otras islas o de zonas alejadas de Gran Canaria, porque además no lo hacemos en absoluto pensando en un elemento que se pueda pensar de marketing, que también puede serlo, sino sobre todo porque entendemos que si tenemos una institución aquí, pues tenemos que ponerla al alcance de los ciudadanos, ¿no? Y que los ciudadanos vean en la propia universidad un reflejo de aquello que en un momento determinado se solicitó. Yo le preguntaría al profesor Lobo Cabrera, hace unos días en la provincia de Las Palmas, en una entrevista que le hicieron, decía usted que ya se pasó la etapa de la expansión, ahora hay que desarrollar la consolidación. Pero ¿es que en la universidad todavía no está consolidada o hay que continuar en la consolidación de nuestra querida universidad de Las Palmas? Vamos a ver, yo creo que a veces se utiliza un concepto, que yo creo que el concepto no es erróneo, es decir, que es joven. Y se piensa muchas veces que esa juventud se está planteando como un elemento para guardar algo, es decir, como somos jóvenes no podemos avanzar, ¿no? Y a eso es lo que yo realmente me refería, es decir, yo creo que nuestra universidad está en una etapa, pero la universidad crece muy rápidamente, pasa, como decía don Antonio Marrero, de un número determinado donde las infraestructuras eran para 10.000 alumnos y se pasan a 23, 24.000 alumnos, ahora mismo 22.500 alumnos, y eso hace que se corra mucho. Hay que correr para habilitar espacios, hay que correr para contratar profesores muchas veces pues no suficientemente formados, y hay que correr en muchos sentidos porque tenemos también que responder a las demandas que la sociedad planteaba. A eso es a lo que me refería yo en ese crecimiento, en esa expansión. La universidad está consolidada, pero consolidada ahora, digamos, de fuera adentro, es a lo que yo me refiero, ¿no? Antes teníamos que correr hacia afuera porque teníamos que atender pues las demandas, y ahora lo que tenemos que hacer es consolidarla internamente. Yo creo que está avanzando, pero estamos también en un proceso ahora mismo de cambio de ley, nos quedan todavía infraestructuras importantes que resolver, bueno, y eso significa sentar las bases, aunque las bases están sentadas, ahora lo que tenemos que es, digamos, si quiere, pues poner el techo, ¿no? Sí. En un símil constructivo. ¿Se investiga lo suficiente en nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Hay dinero para la investigación? Se investiga mucho y de hecho la mayor parte de la investigación que se hace en Canarias se hace en las universidades, pero no hay dinero para investigación. No hay dinero para investigación desde el punto de vista de que el presupuesto de la universidad, mayoritariamente, de acuerdo con lo que hemos firmado con el gobierno, es un presupuesto de gastos corrientes y de mantenimiento de lo que es el gasto a lo largo de todo el año. La investigación se obtiene por una serie de vías, bien a través de las convocatorias nacionales, donde España es de los últimos países que invierten en investigación, en convocatorias regionales, donde también se invierte poco, y donde estamos reclamando pues, una ley de la investigación justamente para potenciar, y luego la universidad dedica también bastantes recursos a la investigación cuando realmente es competencia de otros sectores, pero lo entendemos que la universidad debe también dedicarse. Y luego todavía el sector productivo, llámese empresa, aunque nosotros no nos podemos quejar, desde el punto de vista de la colaboración que la universidad mantiene con la Fundación Universitaria, donde aproximadamente en torno a lo que son convenios y contratos, pues se recaudan en torno a 1.000 millones de pesetas, pero también el sector productivo ve muchas veces a la universidad como alejada. Se dice que la universidad está alejada de la sociedad, y yo también digo que la sociedad se aleja de la universidad. Y a veces encontramos que empresarios, o incluso en algunos casos alguna consejería del gobierno, cuando tiene que encargar un proyecto, y proyectos millonarios, los encarga al exterior, los han encargado a otra universidad de la península, y esa universidad luego subcontrata a los otros profesores.
¿Qué le parece a usted? ¿No se fían de nosotros? Eso es lo que yo digo. Pero luego resulta que el informe final, quien lo hace es esta universidad, Qué curioso. pero subcontratada. Qué curioso el gobierno canario. Y algunos empresarios también. Manolo, hay una pregunta. ¿La universidad es autónoma? Sí, sí. Totalmente. La universidad es autónoma para autogobernarse. Pero en todos los sentidos. No financieramente. Y esa Ese es el hándicap, pero claro, la universidad no tiene capacidad de generar todos los recursos para poder ser, digamos, como Andorra, ¿no? Que es totalmente independiente, aunque tiene un copríncipe, que es el obispo de la Saint-Urgell y el presidente de Francia, pero bueno, tienen recursos, nosotros no tenemos recursos financieros. Entonces nosotros somos autónomos en el sentido de que tenemos un gobierno que se autorregula, que aprueba lo que son sus reglamentos y su carta magna, que son los estatutos, pero financieramente dependemos del gobierno de Canarias. y por medio de esa cuerda económica, ¿recibe muchas presiones por parte de...? No, yo en absoluto. Nunca. O sea, yo he sido libre. En el tiempo que he sido rector he sido libre para gobernar y para expresar y para también, digamos, yo no diría enfrentarme, sino, digamos, oponerme. Y luego, bueno, del diálogo, de la negociación, pues se han conseguido las cosas, ¿no? Yo, al hilo de la pregunta sobre la investigación, evidentemente hay una investigación aplicada o aplicable, pero también es verdad que hay una investigación para generación de conocimiento. Toda la para investigación es ampliación aplicada, Domingo. de Toda. conocimiento. Hasta Pero la- bueno, hasta la mía, distinguiendo la que hasta la mía. distinguiendo la que puede ser aprovechada más directamente Sí. por el tejido económico productivo de aquella investigación que se realiza por ampliación del Sí. conocimiento. Con la nueva ley, las exigencias que van a venir en virtud de la ley de calidad y de todas esas cosas que se van a poner, pienso personalmente, a lo mejor me equivoco, que quizá no se ha tenido muy en cuenta el hecho insular, las dificultades que pueden tener nuestros, digamos, compañeros para investigar, para publicar, para trasladarse, para hacer estancias en otras universidades, para ir a congresos, para acceder a las revistas, a las publicaciones de prestigio internacional y nacional. Veo yo que hay una mayor dificultad por el diferencial insular, ¿no? Por la distancia. ¿Cree usted que se podría hacer algo a este respecto? Vamos a ver, ahora, por las circunstancias de remodelación del gobierno central, o del gobierno de España, como quiera, lo que es investigación depende de otro ministerio distinto al de educación, depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que nosotros tenemos un hándicap sobreañadido con respecto a otros universitarios del resto del Estado, ¿no? O sea, nuestra diferencia no es solamente en kilómetros, sino diferencia económica, es decir, no es igual un señor que vive en Madrid que se pueda trasladar a otras universidades dentro de la propia península, que tengan, digamos, elementos importantes para formar equipos, que nosotros que tenemos automáticamente que trasladarnos a la península de Europa. Yo creo que es una cuestión que no está ni recogida directamente en ese tema, ni en las leyes estatales, ni en la propia Unión Europea, porque bueno, también se olvida, o sea, la idea incluso está ahora mismo en estos momentos, pues urgiéndose, pero no por parte de Canarias, sino por parte de todas aquellas universidades de la ultraperiferia, de formar siquiera una especie de lobby o de grupo para justamente ser más fuertes también frente a Europa en los temas educativos. Porque cuando se sacan las convocatorias europeas, se sacan convocatorias como si fuera para el conjunto de Europa, sin atender a que hay un elemento diferencial que son las islas, y que nos guste o no, pues pertenecemos a la Unión Europea. Pero claro, al contemplarse dentro del Estado, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer indudablemente añadiendo a todo lo que pueden ser las convocatorias el elemento diferencial canario, pero no el elemento diferencial canario, digamos, en filosofía, sino, digamos, en dinero contante y sonante, ¿no? Para poder también ser competitivos frente a otras universidades que lo tienen más fácil que las universidades canarias, ¿no? Y la universidad nuestra, por supuesto. Rector, por favor, para que nuestra universidad sea más ágil, más eficaz, tenemos que mejorar la gestión. ¿Qué mejoraríamos? Yo creo que la gestión se está mejorando bastante. Afortunadamente yo, en ese sentido, estoy contento. Pero para mejorarla más, tenemos que poner la administración al servicio del ciudadano. Y que el ciudadano tenga la respuesta en el momento oportuno, es decir, que no se le diga dentro de 10 días ni dentro de 5, como yo he dicho en algún medio no hace mucho,
como aquello que decía Larra en el 19, vuelva usted mañana, ¿sí? Sino que la información que el ciudadano quiera, que el ciudadano tiene que resolver, digamos, un documento, una matrícula, pues que sea ágil y rápido. Eso es, digamos, la primera imagen que la universidad tiene que dar, aunque luego tenemos también que mejorar la eficiencia de esa gestión internamente dentro de la universidad. Yo creo que, por ejemplo, la universidad se han dado pasos importantes en el sentido de que somos una de las administraciones que cumplimos lo que la propia administración dice para sus propios administrados y que no lo cumple. Llamo, por ejemplo, el sistema de prevención. La Universidad de Las Palmas lo tiene implantado con todas las especialidades. El propio gobierno que lo dicta no lo tiene implantado. Aprobamos el presupuesto, se aprobó el presupuesto de la universidad antes del 31 de diciembre, de acuerdo con los informes que nos venían haciendo, y por una cuestión de muchas administraciones que no, o que llegan ahogados al 31 de diciembre para aprobarlo. Es decir, que nosotros somos unos cumplidores de las normas porque entendemos que esas normas benefician, no porque cumplamos las normas porque sí, sino porque también entendemos que el cumplimiento de esas normas permiten tener una administración ágil y que el presupuesto no tenga que prorrogarse, sino que el 1 de enero se sepa qué presupuesto se hay para gastar y para avanzar adelante, ¿no? Y yo creo que esos son elementos importantes. Ahora mismo se están con las cartas de servicio de las diferentes administraciones de edificios, de manera que un ciudadano entra en ese centro a través de la carta de servicio, sabe qué requisitos tiene que hacer, cuándo se tiene que matricular, cómo tiene que pagar, cómo tiene que solicitar el impreso, y lo puede sacar el impreso desde su casa, lo rellena y al día siguiente lo entrega. A nuestro director, pedirle, no me puedo ir porque hay mucha gente que nos está viendo y hay una pregunta que me la han pedido. Al profesor Marrero, el último gran pleito insular fue la aprobación de la ley para la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Usted cree que la moneda de cambio, usted como estuvo en los entresijos del poder en aquel entonces, fue el cambio Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sí, pero a cambio plena integración en la Comunidad Económica Europea? No, yo creo que no. Yo creo que fueron dos temas totalmente apartados e independientes. Totalmente, lo tengo totalmente claro. Eso es un proceso económico que diversos sectores de ambas provincias tenían intereses contrapuestos y lo resolvieron, ganó la opción 2. Nada más. Yo creo que le ha quedado clara la respuesta a Manolo Campos. Antonio, como profesor de la universidad, realmente, bajo tu punto de vista personal, ¿se ha cumplido esas expectativas con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? No me digas ahora, sí, está todo bien, pero ahora te hablo como aquel hombre que estuvo pencando por esa nueva universidad. Vamos a ver, evidentemente, el moderador hablaba antes del hecho insular. Las cosas van a cambiar. Y van a cambiar muy rápidamente en todas las fases de toda la vida, porque estamos en un mundo globalizado y competitivo y en la sociedad de la información. Y evidentemente nosotros somos una universidad joven que tiene elementos positivos, pues la juventud pues genera ambición, pero tenemos también dificultades a la hora de competir con los grandes monstruos, evidentemente, que están consolidados. Desde esa perspectiva, yo creo que tiene que haber una simbiosis gobierno-universidad, porque la universidad le interesa al gobierno, le interesa a los empresarios, y entonces lo que es evidente, le interesa a los empresarios y porque la universidad debe recoger lo que están pidiendo los empresarios y porque evidentemente hace falta una sociedad canaria formada. Pero eso solo se hace a base de tener recursos de calidad, investigación de calidad, creando grupos competitivos y con ilusión. Evidentemente, las universidades van a entrar en agencias de evaluación, van a ser valoradas, van a competir entre ellas, y eso significa otro mundo. Y a ese mundo, pues yo le brindo la ayuda, mi modesta ayuda al rector, porque en realidad las universidades pequeñas y las universidades alejadas y las nuevas, pues lo tienen más difícil,
que la grande, porque parten de situaciones diferentes, que son los defectos de todas las leyes. Las leyes no se contextualizan, las leyes se hacen para una globalidad, para una uniformidad, y no se tienen en cuenta las especificidades, y no es lo mismo las universidades nuevas que las universidades antiguas, y yo creo que todas las universidades, para una universidad se puede consolidar, necesita 15 o 20 o 25 o 30 años. Pero yo soy optimista con la Universidad de Las Palmas porque nos hace falta, y yo creo que de ahí van a salir nuestras élites culturales, nuestros emprendedores, nuestros empresarios, nuestros historiadores, van a salir lo que en realidad conforma lo mejor de la sociedad canaria. Yo quería, bueno, si me permite, José Luis, preguntarle al profesor Lobo, como rector de la universidad, si me permite la expresión, el rol de patrono de esta gran organización que es la universidad, y es que le ha tocado en este nuevo mandato bregar con una nueva ley, con un nuevo marco legal, muy contestado en su formulación y en su tal, pero evidentemente, incuestionablemente aprobado en el Parlamento y de obligado cumplimiento. La nueva forma de acceso a la carrera docente implica una serie de cambios que algunos, me voy a permitir llamarles compañeros porque lo son, incluso amigos, sí, muchos de ellos, les ha cogido un poco de soslayo y ha creado esto un cierto grado de incertidumbre acerca de lo que va a ser su carrera profesional, su nivel de estabilidad. ¿Podría dar alguna respuesta, aunque ya se conocen por otros medios donde ha tenido entrevista y se sabe cuál es su postura como profesor y como rector, pero en este programa podría dar una respuesta de qué acciones puede emprender la Universidad de Las Palmas, si es que las puede emprender? Bueno, vamos a ver, en principio hay, para tranquilidad de los profesores, ¿no?, decir que hay 4 años de una transitoria que está en la ley donde los actuales contratos se renuevan. Son 4 años que permiten ir haciendo un currículum con respecto a 2 opciones: o pasar las figuras contractuales, laborales, que están recogidas también en la ley, o ir a la habilitación. O sea, en el fondo la habilitación, lo único que va a cambiar es justamente el segundo ejercicio para ser profesor titular, es decir, que frente a un tema que antes elegía un propio profesor, pues realmente un sorteo de su programa. Y de los tres que salgan, pues tiene que saber uno. Ese es el cambio que se produce. Hombre, el cambio también produce incertidumbre porque ya no se tiene uno que examinar en su propia universidad, sino tiene que acudir a donde realmente le plantee el presidente. Pero yo creo que nosotros estamos en las mejores circunstancias para poder asistir. Incluso hay opciones, porque toda ley tiene su picardía, es decir, sin que la universidad convoque la plaza, convocadas plazas por otras universidades, un profesor de nuestra universidad concursa, se habilita y automáticamente luego viene y le dice al rector: oye, estoy habilitado, sácame la plaza y tira de mí. Bien, pues yo creo que la respuesta ha estado clara. Se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que la última respuesta de Manuel Lobo ha quedado clara, y sobre todo para las personas que puedan estar aludidas en este tema, como son los profesores y compañeros, lógicamente, tanto de Manolo como de Antonio. Se nos ha acabado esta primera parte. Bueno, yo antes que nada darle las gracias a Antonio Marrero, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presidente actual de la Caja de Canarias. Gracias por estar aquí, Antonio. Gracias. Ha sido todo un placer y sobre todo creo que nos hemos quedado bastante bien informados de cómo fueron esos avatares para la creación de la fundación, iba a decir. Bueno, también, lógicamente, de esa fundación universitaria que dio lugar a la Universidad de Las Palmas. Gracias, Antonio. Gracias. Y por otro lado, bueno, pues a Manuel Lobo Cabrera, pues rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que yo creo que ha quedado también bastante claro con todas las respuestas y en ese lenguaje pues sencillo y claro que creo que nadie te puede reprochar. Gracias, Manolo. Muy bien, muchas gracias. A los 2 moderadores no se van, tenemos una segunda parte. Bien, ahora les vamos a dejar con un reportaje, toda la semana va a haber un reportaje exterior acerca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Van a poder estar, bueno, pues y ver sobre todo pues esas instalaciones, esas modernas instalaciones que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero en este primer reportaje vamos a escuchar también las palabras de alguien que tuvo que ver, o mucho que ver, con esa creación de la universidad, con don Juan Díaz. Les dejamos con ese reportaje. Hasta ahora. El camino que condujo a la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue largo.
En 1927 llega la división provincial y Tenerife se queda con La Laguna como única institución de enseñanza superior regional. En un principio, Gran Canaria aceptó esta realidad y centró su demanda en la creación de nuevos centros universitarios, como en 1970 el desdoblamiento de la Facultad de Medicina, algo que el Cabildo en 1972 exige junto a una Facultad de Filosofía y Letras. En 1973 el Consejo de Ministros crea el Colegio Universitario de Las Palmas con Medicina. Apenas 2 días después nace la Escuela Superior de Ingeniería. En 1974 llega la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Estos estudios se suman a los ya existentes y dependientes de La Laguna, la Escuela Universitaria Politécnica, la Escuela de Estudios Empresariales y la Escuela de Magisterio. La relación con la Universidad de La Laguna se vive como un continuo tira y afloja. Uno de los aspectos claves de la creación en 1979 de la Universidad Politécnica de Canarias, que centra su influencia en el campo de las escuelas técnicas, nace con 5 centros hasta ese momento adscritos a la Universidad Tinerfeña: Arquitectura Técnica y Superior, Ingenieros Industriales, Escuela Universitaria Politécnica e Ingeniería Técnica Agrícola. A partir de 1982 empiezan las batallas más recordadas. En mayo, el patronato del Colegio Universitario de Las Palmas acuerda exigir una universidad completa para Las Palmas. El pleito insular se recrudece. En junio, los profesores del Colegio Universitario denuncian la desatención continua de la Universidad de La Laguna o su escasa representación en los órganos colegiados. Una asamblea en el gabinete literario se convierte en el empujón definitivo de la primera gran explosión callejera a favor de la universidad. El 7 de julio de 1982, unas 200.000 personas se manifiestan en las calles de Gran Canaria. Seré breve y diré que hoy estamos aquí, como siempre ha estado la población de Gran Canaria, con elegancia, con respeto, con solidaridad, diciendo en alta voz la defensa de unos derechos que consideramos irrenunciables para todos, porque está hoy aquí y se ha manifestado, y por eso es para mí una satisfacción aunar, además de la representación popular, la representación de mi partido, como una sola voz, como un solo brazo se levantarán juntos en el Parlamento de Canarias, en el marco donde todos queremos construir dentro, como diría nuestro don Benito, dentro de la gran nación española, una Canarias más solidaria y más descentralizada. Permítanme que me extienda un segundo en el tema de la descentralización. Nuestra concepción es de una región insular. Sobre esta manifestación lo encuentro magnífico, porque para mi hija que estudiara en empresariales aquí en Las Palmas, en Tafira, tuvimos que ir a Tenerife, mi hija y yo en barco, porque no podíamos ir en avión, para matricularse en Tenerife, para luego poder estudiar aquí en empresariales arriba en Tafira. Hace falta la universidad aquí en Canarias para todo. Ya mis hijas están casadas, pero ahora lucho por mis nietos y por todo el mundo en general. Poco, contamos con la voluntad de readscripción de los centros universitarios de La Laguna en Las Palmas. El esfuerzo de todos ha sido inmenso. La responsabilidad una constante, la paciencia infinita y la unidad nuestra mejor arma. ¿Qué más consenso se puede pedir? ¿Qué más apoyos hacen falta? Con el egoísmo aldeanista de Ati y el corporativismo lagunero no es posible alcanzar consenso alguno. Tampoco hace falta. Las fuerzas del pasado pocas veces han respaldado proposiciones de futuro. No es otra cosa lo que pedimos: ganar el futuro. Y el futuro de las universidades canarias pasa por la racionalización del modelo educativo, por la descentralización de los servicios, por la democratización de la gestión, por la corrección de los desequilibrios existentes,
por la asignación de mayores recursos. Y contra el futuro no valen vendas en los ojos, ni trincheras aldeanas, ni amenazas de ruptura de la región. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Querer utilizar la unidad regional para negar el pan y la sal a una parte de la región. Contra el futuro no caben recursos de inconstitucionalidad. ¡Qué tristeza! Querer utilizar el derecho para negar el derecho. Nace una comisión promotora de una ley de iniciativa popular que se presenta el 18 de noviembre de 1987. El Cabildo Gran Canario presenta días después un texto similar y ambas propuestas se unen. En mayo de 1988, 300.000 personas se manifiestan en Las Palmas de Gran Canaria y la Cámara Regional aprueba el 26 de abril de 1989 la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias, la creación de la ULP. A ellas adscriben los centros de la Politécnica y los de La Laguna en Gran Canaria. El 6 de junio de 1990 el Tribunal Constitucional desestima el recurso presentado por La Laguna y da el visto bueno definitivo a la ley y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Escuchamos las palabras de Juan Díaz Rodríguez, uno de los principales artífices de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero la universidad tiene un periodo que podríamos llamar prehistórico, en los siglos pasados, del obispado, de la Real Sociedad Económica Medio del país, pero remontándonos o dejando la historia a un lado, o tan remota, partiendo de la segunda mitad del siglo pasado, estamos en el siglo pasado, estamos en el 2002, surgen movimientos encaminados a que debía haber universidad aquí por el número de población que tenía, por el número de alumnos y por todo esto. Entonces surge una manifestación, una asamblea abierta en el Museo Canario, donde realmente no se pide universidad, se piden facultades que no existían en La Laguna, que fueron económicas, biología, medicina, y se creó también, hubo un estudio sobre una universidad de pesca, que tampoco se llevó a cabo más tarde, ya siendo la Politécnica. Y bueno, aquello no prosperó. Esas facultades que pedimos nosotros se crearon, no estaban en La Laguna, pero se crearon después, posteriormente en La Laguna. Después, en el año 72, hay otra asamblea abierta en el gabinete literario. Ahí se pedía ya universidad. Hablaron determinadas tendencias políticas. Aquella asamblea fue un poco reventada por determinados grupos políticos que después se arrepintieron de ello, como mucha gente, pero en fin, hay criterios que hay que respetar y después la gente cambia, ¿no?, de criterios. Y aquello tuvo un defecto, a pesar de que fue un movimiento muy importante, porque no se creó una comisión de seguimiento, ¿no? Después pasan 10 años prácticamente sin que se hablan tímidamente de la universidad, y en el 82, 10 años después, la asociación de los APA, ¿no?, provocan también una inquietud en la población y convocan una manifestación que tuvo bastante aceptación porque fueron cerca de 200.000 personas. Pero intervinieron también los políticos que encabezaron la manifestación, que nadie les había pedido que la encabezaran, y aquello acabó en nada, ¿no? Se orilló el tema y quedó sin ninguna efectividad. Vuelven a pasar 10 años, ¿no?, del 72 al 82, y en el 82 hay una reunión en el Cabildo de un grupo de, éramos 20 personas, más o menos 20, 25, en el Cabildo estaba convocados por el presidente del Cabildo, y de allí sale la idea de crear una fundación universitaria. Y me encarga de la comisión gestora y de aglutinar más gente en torno a esos 20, no solo esto, sino de todas las ideas políticas, y un abanico político y empresarial, institucional y de todo tipo, ¿no? Y se hacen gestiones para buscar colaboradores dentro de esto, y dentro de todo ese grupo se nombra una directiva, ¿no?, que la tuve que encabezar yo, la directiva, la presidencia, y Lizardo Martel estaba vicepresidente, y después otros, por ahí está el viejo papel amarillo de aquella primera directiva, ¿no?, que está Jiménez Navarro, pues está Cristóbal García Blerce, que fue la primera sede de la fundación, Juan Francisco, Roberto Moreno, Nicolás Rojas Mateo, Manuel Padrón Quevedo, ¿no?, Juan Pulido Castro, Francisco Rubio, que estaba de presidente de la Comisión Gestora de la Politécnica, que después
pasa rector, primer rector de la Politécnica. Y bueno, pues partiendo de la fundación que se crea y se autoriza en 1983, en noviembre, pues se confeccionan los estatutos, y entonces pues los estatutos pues tienen como misiones el estudio, el fomento de la educación a todos los niveles, y de una manera especial pero la creación de la Universidad para Las Palmas. Hay unos años de lucha, de escritos, de protestas, de gestiones. Ya la fundación ya empieza en el año 84 a dar becas, a conceder becas de investigación, creando un ambiente universitario y de estudio, ¿no? En el 83 se crea el Servicio de Universidad de Empresa por la Universidad Politécnica, que estaba Paco Rodríguez de rector, y la universidad por un lado, la Politécnica, y nosotros por otro, fomentan la investigación a través de las becas. Hacemos que se implique en este movimiento en algún mundo empresarial, incluso dando dinero, bastante dinero, fueron muchos millones, para fomentar la investigación, ¿no? Y las tesis doctorales, y ayudas a profesorados y todo esto. Entonces ya se acuerda, dentro del seno de la comisión, se nombra una comisión promotora, y esa comisión promotora se dedica principalmente a la misión concreta que tiene una proposición de ley, que se recogen firmas, se recogieron 40.000 firmas, y esa proposición de ley se presenta en el Parlamento en el 88, y ya en el 89 lo aprueba el Parlamento, ¿no? Y creando la ley de organización universitaria, que es de la ley 5 de mayo del 1989, reestructurando la enseñanza en la región y creando dos universidades, Las Palmas de Gran Canaria y la Laguna, que ya existía, por supuesto, ¿no? Y hace parte de ahí ya, ¿no? Es que ese es Bueno, ha cambiado por dos motivos. De aquella fecha a esta fecha, las cosas han cambiado muchísimo, por supuesto, frente a un número limitado de alumnos, que aquellos que tenían poder económico para trasladarse a la Universidad de La Laguna o a otras universidades españolas, a que hoy existan pues un número de alumnos similar al de La Laguna. Eso prueba la demanda sangrante prácticamente que había en esta provincia de alumnos de centros universitarios. Porque estamos ahora mismo casi con 25.000 alumnos en cada universidad. Y antes había 2.000 o 3.000 o 4.000 en La Laguna, que dependían, y otros dispersos por las universidades de la península, y el resto pues se quedaban aquí, hacían magisterio o no hacían nada, o formación profesional, que lo que tenían a mano. Bueno, el cambio ha sido muy extraordinario. Se ha fomentado la investigación en todos los órdenes. Se adscribieron a esta universidad las distintas, todas las centros de enseñanza que había aquí, por supuesto las técnicas que había, más las de tipo científico y literario, ¿no? Es que sí, el cambio ha sido brutal, sí, ¿no? Bueno, sí, porque hay determinados sectores de investigación que tienen una gran categoría, ¿no? Transporte, en informática, y en varias ramas, no vamos a señalar ahora, pero hay muchas ramas que están a nivel. Por otro lado, también es que en la misma fundación, aparte de las ayudas a alumnos y a posgrados, también se ayudaba a profesores para que fueran a investigar fuera, o una estancia corta en el extranjero, o en una universidad de la península del territorio nacional, para estudiar o profundizar en una línea de investigación determinada. ¿No? Todo eso ha contribuido a que tengamos un gran nivel, sí, ¿no? Y ya hoy, pues más o menos, pues estamos las dos universidades con el mismo número de alumnos, y además en paz, ¿no? Que hay convenios de colaboración entre las dos universidades y no hay ningún problema, se acabaron los problemas. Bien, pues llegamos a este último tiempo de conclusión, después de haber visto ese reportaje exterior, sobre todo de esa creación de la universidad, y como decíamos, las palabras de don Juan Díaz, bueno, pues creo que nos dejan bastante marcados.
sobre lo que fue la universidad, sobre esos primeros momentos y sobre lo que es la universidad de hoy. Manolo, ¿cómo te ha resultado el programa, este primer programa? ¿Qué impresión sacas? Pues mira, este primer programa de la Universidad de Debate creo que ha sido muy, muy interesante, al menos para mí, puesto de que en la primera parte el profesor Marrero dio una impresionante explicación histórica durante 13 años, el ciclo de 13 años que en algunos casos se habían olvidado de que cómo se fraguó lo que hoy es nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el rector, por supuesto, en su línea, una línea muy seria, dando respuesta concisa y concreta a las preguntas que le hacíamos. Yo creo que ha sido un primer programa, repito, muy interesante, y con la entrevista de Juan Díaz, que creo que es una joya para guardar, pues espero que así sean todos los programas que nos quedan en el futuro. Ha sido un placer trabajar contigo, José Luis. Domingo. Hombre, yo, como dice Manolo, dice este refrescamiento de memoria histórica que ha hecho Antonio Marrero es muy útil para nuestra sociedad, para que sepa valorar lo que costó tener lo que se tiene y para que sepa mantenerlo y cuidarlo. Por parte del rector, pues unas respuestas muy claras, muy concisas y, a mi modo de entender, bastante aclaratorias de algunos aspectos que hoy en día preocupan a cierta parte de la comunidad universitaria, como es el profesorado. Y bueno, y a nivel de moderador, ¿cómo se han sentido? ¿Cómodos? Yo muy cómodo, porque en fin, el ambiente es agradable, y tanto el profesor Marrero como el profesor Lobo Cabrera, pues da gusto hablar con ellos porque te facilitan las preguntas tuyas en su respuesta. Domingo, lo mismo. La respuesta es prácticamente igual. Dos personas que han creado un ambiente distendido, que han abandonado los ropajes de los puestos y de los cargos que ostentan, dando una lección de humildad y de disponibilidad absoluta. Pues felicitaciones para ellos, ¿eh? O sea, que dejan sus ocupaciones respectivas y se dedican al tema de la televisión. Bueno, habría que plantearlo seriamente. Bien, pues buen humor, sobre todo buen humor en este programa, la Universidad de Debate, el primer programa. También hay que hacer una mención especial para estas esculturas que tenemos detrás y estos cuadros, que son de nuestro buen amigo Pedro Ramírez, todo un artista, y que nos ha cedido para este programa y para los sucesivos. Yo creo que con esto hemos llegado al final, en este primer programa de la Universidad a Debate. Habrá muchos temas que tocar y habrá muchas cuestiones que contestar, pero creo que por hoy nos damos por satisfechos. Gracias a los dos por estar aquí, los espero la próxima semana, y a ustedes, señores telespectadores, lo mismo. También la semana que viene estamos aquí, en la Universidad a Debate. Universidad a Debate. Un programa con claridad. Una respuesta social. Universidad a Debate. La realidad universitaria.